Mi esposo cambió el auto clásico de mi difunto padre por una motocicleta. 2 meses después recibió su karma más grande. Mi padre falleció cuando yo tenía 28 años después de luchar contra el cáncer durante 2 años. Me dejó su Chevelle de 1969 que habíamos restaurado juntos cuando yo estaba en la preparatoria. Cada fin de semana, durante 3 años, trabajamos en ese auto en su garaje, reemplazando piezas, arreglando el óxido y pintándolo del tono perfecto de azul. Él me enseñó sobre motores y sobre la vida durante esas horas bajo el cofre. Cuando se enfermó, me hizo prometer que mantendría el auto funcionando y nunca dejaría que nadie me dijera que era solo metal y piezas. Era nuestro latido compartido, decía él. Me casé con Carlos 2 años después de la muerte de papá. Al principio parecía apoyar lo del auto. Incluso decía que era genial que yo supiera arreglar motores. Él había crecido siendo un niño rico, con padres que le compraban autos nuevos cuando quisiera. Así que pensaba que mi apego era algo lindo y curioso. Manteníamos el Chevelle en nuestro garaje bajo una cubierta, y yo lo sacaba a pasear los domingos, tal como solíamos hacer papá y yo. Carlos tenía su propio BMW que sus padres le pagaban, así que nunca peleamos por vehículos. Durante 3 años de matrimonio todo estuvo bien. Entonces Carlos descubrió las motocicletas. Su compañero de trabajo llevó una Harley a la oficina y dejó que Carlos la condujera por el estacionamiento. Carlos llegó a casa ese día hablando de la libertad, el camino abierto y cómo los autos eran prisiones comparados con las motos. Dije que eso era lindo y supuse que era una fase. No lo fue. Carlos comenzó a ir a exhibiciones de motos todos los fines de semana. Se unió a foros en línea sobre motociclismo. Compró chamarras de cuero y cascos antes de siquiera tener una moto. Me seguía mostrando fotos de motos que costaban más que nuestro presupuesto anual de comida. Le dije que no podíamos permitirnos una motocicleta en este momento ya que estábamos ahorrando para una casa. Él dijo que teníamos dinero en el garaje acumulando polvo. Se refería al Chevelle. Le dije que el auto no estaba a la venta y nunca lo estaría. Dijo que yo estaba siendo egoísta, manteniendo un activo valioso encerrado por razones emocionales. Le recordé que era el auto de mi padre, que me dejó a mí, con la factura a mi nombre únicamente. Él dijo que las parejas casadas compartían todo, y que yo estaba siendo hipócrita, ya que a veces conducía su BMW. Un jueves llegué a casa de mi turno de enfermería y encontré el garaje vacío. El Chevelle no estaba. Carlos estaba en la sala con un casco puesto, sonriendo como un niño. Pregunté dónde estaba mi auto. Dijo que había hecho un trato excelente que nos beneficiaría a ambos. Había cambiado el Chevelle con un coleccionista por una Harley Davidson nueva y 60,000 pesos. Dijo que la moto valía más que el auto y que podíamos usar el dinero para el fondo de la casa. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir porque no podía creerlo. Realmente cambió el auto de mi padre muerto sin mi permiso por una motocicleta. Dijo que yo estaba exagerando y que el auto solo estaba ahí sentado de todos modos. Le dije que me había robado. Dijo que las esposas no pueden robar a los esposos porque todo es propiedad comunal. Le mostré la factura a mi nombre de antes de casarnos. Dijo que eso era solo papel y que los matrimonios reales no funcionaban así. Llamé al coleccionista con el que Carlos hizo el trato. El hombre dijo que Carlos le había dicho que yo estaba de acuerdo con el intercambio, pero que estaba demasiado emocional para estar allí. Dijo que Carlos le mostró fotos de nosotros juntos para probar que era mi esposo. Se sintió mal, pero dijo que el trato era definitivo y que ya había comenzado a desmantelar el auto para piezas. Estaba mintiendo sobre esa última parte, pero quería quedarse con el auto. Llamé a la policía. Dijeron que era un asunto civil ya que Carlos era mi esposo. Llamé a una abogada que dijo que podía demandar, pero sería costoso y Carlos técnicamente cometió fraude, lo cual era criminal. Carlos se enojó diciendo que yo estaba tratando de arruinar su vida por un auto. Sus padres llamaron diciendo que yo estaba siendo materialista y debería apreciar la iniciativa de Carlos al hacer tratos rentables. Su madre dijo que la motocicleta era más práctica de todos modos y que yo debería apoyarlo. Carlos comenzó a llevar la Harley al trabajo todos los días, publicando fotos en línea sobre su nuevo estilo de vida. Se unió a un club de motociclistas y salía a rodar todos los fines de semana sin mí. Decía que yo no podía ir porque no entendía la cultura, y mataría la vibra con mi negatividad. 2 meses después, Carlos chocó la motocicleta. Carlos estrelló la moto yendo a 130 kilómetros por hora presumiendo frente a sus nuevos amigos motociclistas, dejándola como pérdida total sin cobertura de colisión porque había sido demasiado codo para pagar el seguro completo. Mientras él estaba en el hospital con 2 costillas rotas, localicé al coleccionista que tenía el Chevelle de papá y le hice una oferta que no pudo rechazar. Tomé mi teléfono y busqué el número de Alejandro. Mis manos estaban firmes a pesar de la ira que ardía en mi pecho. La habitación del hospital donde yacía Carlos con sus costillas rotas se sentía muy lejos mientras marcaba. Alejandro contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba cautelosa cuando reconoció mi número. No perdí tiempo con cortesías. Tenía la factura a mi nombre. Tenía pruebas de que Carlos mintió sobre mi consentimiento y tenía una abogada lista para presentar cargos penales por recibir propiedad robada. Alejandro podía trabajar conmigo o explicarle a un juez por qué aceptó un auto de alguien que tenía 0 derecho legal para intercambiarlo. El silencio en el otro extremo se alargó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado, pero luego se aclaró la garganta y comenzó a hablar sobre gastos. Dijo que ya había puesto dinero en almacenar el Chevelle y que había pagado una evaluación inicial de la condición del auto.
Su voz tenía ese tono defensivo que la gente tiene cuando sabe que está equivocada pero no quiere admitirlo. Lo interrumpí a mitad de la frase. Esos costos eran su problema, no el mío. Aceptó propiedad robada y cualquier juez lo vería a mi manera dada la documentación que tenía. El auto estaba facturado únicamente a mi nombre antes de casarme con Carlos, lo que lo hacía propiedad separada bajo la ley estatal. Alejandro no tenía ningún argumento legal y ambos lo sabíamos. Le di 48 horas para pensar en mi oferta antes de presentar el reporte policial y la demanda civil. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su posición. Esa noche Mariana apareció en mi puerta con 2 botellas de vino y una pizza grande. Echó un vistazo a mi cara y me abrazó antes de que pudiera decir nada. La llevé a la mesa del comedor donde había esparcido cada documento que tenía. La factura del chevel estaba en el centro como evidencia en una escena del crimen, rodeada de copias de mi acta de matrimonio, el reporte policial que había presentado y notas de mi consulta con la abogada. Mariana nos sirvió generosas copas de vino a ambas y se sentó en la silla frente a mí. Le expliqué todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses, comenzando con el día en que llegué a casa y encontré mi garaje vacío. Ella escuchó sin interrumpir. Su expresión cambiaba de shock a ira y a algo que parecía determinación. Cuando terminé de hablar, volvió a llenar nuestras copas de vino y me habló de Rodrigo. Su esposo era un mecánico que se especializaba en autos clásicos y podía evaluar la condición actual del chevel si yo lograba tener acceso a él. Una evaluación profesional fortalecería mi posición con Alejandro e incluso podría ayudar con la situación del seguro de Carlos. Aunque dudaba que Carlos hubiera sido lo suficientemente inteligente para asegurar esa motocicleta correctamente. Mariana sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Rodrigo allí mismo en mi mesa, explicando la situación rápidamente. Él respondió en minutos, ofreciendo ayudar en lo que pudiera. Tener a alguien con experiencia real de mi lado se sintió como la primera buena noticia que había tenido desde que comenzó esta pesadilla. Al día siguiente conduje al hospital para visitar a Carlos. Lo encontré en su habitación quejándose con una enfermera sobre que el medicamento para el dolor no funcionaba lo suficientemente rápido y cómo la comida del hospital sabía a cartón. La enfermera me dio una mirada comprensiva al salir y me pregunté cuántas veces había lidiado con los lloriqueos de Carlos desde que ingresó. No preguntó cómo estaba yo ni se disculpó por nada. Simplemente se lanzó a una lista de quejas sobre sus costillas rotas, la cama incómoda y lo aburrido que estaba atrapado en esa habitación. Me paré al pie de su cama y lo observé hablar, viéndolo claramente tal vez por primera vez en nuestro matrimonio. Este era el hombre que había robado el auto de mi padre sin pensarlo 2 veces. Que había cambiado algo irreemplazable por una motocicleta para presumir con sus nuevos amigos motociclistas. Esperaba que sintiera lástima por él, que le trajera cosas y lo consolara como si no hubiera destruido lo más importante que poseía. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le pregunté sobre el seguro de la motocicleta. Su cara se puso pálida, tan rápido que pensé que podría desmayarse. Admitió que solo tenía cobertura de daños a terceros, porque el seguro de cobertura amplia era demasiado caro para una moto tan buena. Las palabras colgaron entre nosotros como una confesión de culpa. Sentí algo frío y satisfecho asentarse en mi pecho mientras la realidad se hundía. Carlos había destruido una motocicleta de 600,000 pesos sin seguro para cubrirla. Sus padres siempre le habían comprado autos, pagándole ese BMW que conducía como si nada. Pero había comprado esta moto él mismo con dinero de su trabajo. Había estado tan orgulloso de ese hecho, publicándolo en línea y diciéndole a sus amigos motociclistas cómo había ahorrado para ella. Y ahora no estaba pérdida total sin nada que mostrar excepto facturas médicas y costillas rotas. La moto valía más de lo que había valido el chevel, o eso había afirmado Carlos cuando hizo ese trato. Pero al menos el chevel todavía existía en algún lugar, guardado en las instalaciones de Alejandro. La motocicleta de Carlos era chatarra en un depósito y tendría que pagar el préstamo él mismo sin pago del seguro para ayudar. No dije nada de esto en voz alta. Simplemente me quedé allí y dejé que viera la satisfacción en mi cara. Carlos intentó cambiar de tema, preguntando cuándo le traería ropa de casa. Necesitaba sus pants cómodos y sus camisas favoritas, dijo, porque la bata del hospital era horrible. Lo miré acostado en esa cama, todavía esperando que le sirviera después de todo lo que había hecho. Le dije que no era su sirvienta y que podía pedirle a su madre que le trajera cosas. Después de todo, ella era la que pensaba que yo era tan materialista y poco solidaria. Ella podía apoyarlo si tanto le importaba su comodidad. La cara de Carlos se puso roja y abrió la boca para discutir, pero me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Había dicho lo que vine a decir y no tenía interés en escuchar más de sus quejas. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché tacones resonando en el piso detrás de mí. La madre de Carlos gritó mi nombre, su voz lo suficientemente aguda como para hacer que otros visitantes se voltearan y miraran. Me detuve y me di la vuelta, viéndola acercarse con su atuendo costoso y maquillaje perfecto. Parecía que se dirigía a un almuerzo en el club campestre, no a visitar a su hijo en el hospital. Me alcanzó e inmediatamente exigió saber por qué no estaba siendo más solidaria con Carlos durante su recuperación. Estaba herido y con dolor, dijo, y yo debería estar allí para él en lugar de lo que sea que estuviera haciendo. Algo dentro de mí se rompió. Había terminado de ser educada con esta mujer que había criado a su hijo para pensar que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Le dije exactamente lo que su hijo había hecho.
Le expliqué cómo había robado el auto de mi padre muerto y lo había cambiado sin mi permiso por una motocicleta que luego destruyó por conducir imprudentemente. Describí llegar a casa a un garaje vacío, encontrar a Carlos sonriendo en la sala con un casco en la cabeza, enterándome de que había cambiado algo irreemplazable por sus propios deseos egoístas. Ella trató de interrumpir, pero seguía hablando. Le conté sobre la factura a mi nombre, sobre Carlos mintiéndole a Alejandro afirmando que yo había aceptado el trato, sobre la policía llamándolo un asunto civil porque Carlos era mi esposo. Su rostro cambió de ira a algo más defensivo al darse cuenta de que otras personas en el pasillo estaban escuchando. Bajó la voz y dijo que el matrimonio requiere compromiso, que yo necesitaba ser más flexible y comprensiva. La miré directamente a los ojos y le dije que el robo no era un compromiso. Lo que hizo Carlos no fue un desacuerdo sobre finanzas o una diferencia de opinión. Me robó, simple y llanamente. Y ninguna cantidad de excusas cambiaría ese hecho. Sacó su teléfono y marcó un número, dándose la vuelta para hablar. No esperé a escuchar lo que decía a quien quiera que llamara. Pasé junto a ella por el pasillo, mis zapatos rechinando en el piso limpio del hospital y no miré atrás. Otras personas en la sala de espera me miraron mientras pasaba, pero no me importaba lo que pensaran. Que me juzgaran por no estar al lado de mi esposo herido. No sabían lo que había hecho o cómo había tratado algo precioso para mí como si fuera basura. Llegué al estacionamiento antes de que comenzaran las lágrimas, calientes y furiosas en mis mejillas. Me senté en mi auto durante 5 minutos simplemente respirando y tratando de calmarme lo suficiente para conducir con seguridad. Mis manos temblaban en el volante y seguía viendo la cara de Carlos cuando mencioné el divorcio, ese destello de miedo real en sus ojos. Bien, debería estar asustado. Debería entender que había consecuencias por robar a la persona que se suponía era su pareja. Conduje a la casa de Mariana sin pensarlo. Mi auto tomó la ruta familiar mientras mi mente repetía todo lo que había sucedido. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar y echó un vistazo a mi cara antes de jalarme hacia adentro. Su sala olía a las velas de vainilla que siempre encendía y el aroma familiar hizo que algo dentro de mí se quebrara. Empecé a llorar de verdad entonces. No las lágrimas de enojo del estacionamiento, sino sollozos profundos que venían de un lugar oscuro y doloroso. Mariana me envolvió en sus brazos y me sostuvo mientras me desmoronaba. No hizo preguntas ni me dijo que todo estaría bien ni ofreció ninguno de los consuelos vacíos que la gente suele dar. Solo me sostuvo y me dejó llorar hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Lloré por mi padre y cuánto lo extrañaba por llegar a casa y encontrar el garaje vacío, por 3 años de matrimonio con alguien que nunca me vio realmente. Lloré por el Chevelle sentado en las instalaciones de un extraño mientras Carlos paseaba en su estúpida motocicleta publicando fotos en línea. Lloré hasta que no me quedó nada dentro excepto agotamiento. Mariana hizo té y se sentó conmigo en su sofá mientras le explicaba todo con voz temblorosa. Ella escuchó sin interrumpir, su cara poniéndose más enojada mientras describía la escena del hospital con la madre de Carlos. Cuando terminé, apretó mi mano y dijo que la madre de Carlos podía irse directo al infierno por defender lo que hizo su hijo. Luego me dijo que su esposo podía ayudar. Rodrigo conocía los autos al revés y al derecho, trabajaba en ellos todos los días en su taller, y podría decirme exactamente cuánto valía el Chevelle. Esa información me daría poder al tratar con Alejandro y con la familia de Carlos. Me quedé en casa de Mariana esa noche, durmiendo en su habitación de invitados porque no podía enfrentar ir a la casa vacía que había compartido con Carlos. Por la mañana, Rodrigo se sentó conmigo en la mesa de su cocina y sacó su teléfono para mostrarme los resultados recientes de subastas para Chevelles restaurados. Se desplazó por los listados y señaló precios que hicieron que mi estómago diera un vuelco. Un auto como el mío en buenas condiciones podría venderse por 800,000 pesos, tal vez más dependiendo de qué tan completa fuera la restauración. Algunos se vendían por 200,000 pesos si tenían números coincidentes y piezas originales. Eso era mucho más de lo que había costado la motocicleta de Carlos, lo que significaba que había hecho un trato terrible incluso desde un punto de vista puramente financiero. Rodrigo anotó los números en un papel y me dijo que usara esta información cuando hablara con Alejandro nuevamente. Si el coleccionista sabía que yo entendía el valor real del auto, podría estar más dispuesto a negociar. Llamé a Alejandro desde la cocina de Mariana, mis manos más firmes ahora que tenía información real con la cual trabajar. Contestó al tercer timbrazo y su voz sonaba recelosa cuando reconoció la mía. No perdí tiempo con cortesías. Le dije que quería hacer un trato que nos beneficiaría a ambos y evitaría que esta situación se pusiera más fea. Ofrecí 300,000 pesos por la devolución del Chevelle, lo cual cubriría lo que le había pagado a Carlos más darle una ganancia por su molestia. A cambio, necesitaba que me diera documentación escrita declarando que Carlos había mentido sobre mi consentimiento para el intercambio. Esa documentación protegería a Alejandro si esto se convertía en un problema legal y me ayudaría en la corte de divorcio. Alejandro no respondió de inmediato y pude escucharlo respirar al otro lado de la línea. Finalmente, dijo que necesitaba tiempo para pensar en mi oferta. Le dije que tenía 48 horas antes de que presentara un reporte policial por recibir propiedad robada e iniciara una demanda civil. Mantuve mi voz tranquila y profesional, pero me aseguré de que entendiera que no estaba blofeando sobre la acción legal. Después de colgar, Mariana sugirió que hablara con una abogada de divorcios mientras Alejandro pensaba las cosas.
Ella conocía a alguien llamada Marisol que se especializaba en casos donde uno de los cónyuges había cometido fraude o robo. Hice una cita para más tarde ese mismo día. La oficina de Marisol estaba en un edificio en el centro con muebles de madera oscura y libros de leyes alineados en las paredes. Tenía unos 50 años, con cabello gris cortado corto y ojos agudos que parecían ver a través de mi energía nerviosa. Le mostré la factura del chevel con mi nombre solamente. Los mensajes de texto donde Carlos admitía haber hecho el intercambio y capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales presumiendo la motocicleta. Marisol leyó todo cuidadosamente, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando levantó la vista, dijo que tenía un caso fuerte para un divorcio basado en culpa porque Carlos había robado mi propiedad separada. En nuestro estado, cualquier cosa poseída antes del matrimonio permanecía separada a menos que ambas personas acordaran compartirla. Carlos no tenía derecho legal a intercambiar el chevel sin importar lo que afirmara sobre que las parejas casadas comparten todo. Sus acciones eran tanto robo criminal como motivo de divorcio con términos favorables para mí con respecto a la división de bienes. Marisol explicó que la propiedad separada significaba exactamente eso. Separada. El auto no era propiedad conyugal solo porque me casé siendo dueña de él. Carlos no podía reclamar ningún derecho sobre él ni tomar decisiones al respecto sin mi permiso. Lo que hizo no era legalmente diferente a si le hubiera robado a un extraño, excepto peor porque violó la confianza que venía con el matrimonio. Dijo que los jueces tomaban este tipo de traición en serio, especialmente cuando involucraba a familiares fallecidos y artículos sentimentales. El hecho de que mi padre me hubiera dejado el auto y Carlos conociera su importancia emocional funcionaría a mi favor durante los procedimientos. Marisol preguntó sobre el accidente de motocicleta de Carlos y si tenía cobertura de seguro. Le dije que solo tenía daños a terceros porque era demasiado codo para la cobertura amplia en una moto tan cara. Hizo más notas y dijo que la irresponsabilidad financiera de Carlos ayudaría a mi caso si intentaba reclamar que merecía manutención conyugal. Un hombre que compró una motocicleta de 600,000 pesos sin el seguro adecuado y luego la destruyó conduciendo imprudentemente no era alguien a quien un juez vería como financieramente responsable. Pregunté qué pasaría con las facturas médicas de Carlos por el accidente. Marisol golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas y explicó que esas facturas eran responsabilidad de Carlos porque se lastimó haciendo algo imprudente y estúpido. Yo no estaba legalmente obligada a pagar por atención médica que resultó de sus propias malas decisiones, especialmente cuando esas decisiones violaron nuestro matrimonio al destruir propiedad robada. Si Carlos intentaba argumentar que yo debería ayudar con sus facturas, Marisol señalaría que él mismo creó esta situación al intercambiar mi auto, comprar una motocicleta costosa, no asegurarla adecuadamente y luego chocarla mientras presumía. Cada mala decisión fue solo suya y las consecuencias deberían ser solo suyas también. 2 días después, Alejandro devolvió la llamada y aceptó mi oferta. Su voz sonaba cansada y admitió que se había sentido incómodo con el trato desde el principio. Carlos había sido insistente, mostrando fotos de nosotros juntos y hablando de cómo yo estaba demasiado emocional para manejar la transacción yo misma. Alejandro había querido creer que Carlos decía la verdad porque el Chevel era exactamente el tipo de auto que amaba coleccionar, pero algo se había sentido mal en toda la situación y ahora sabía por qué. Obtener documentación de que Carlos mintió protegería a Alejandro legalmente si yo decidía presentar cargos penales o si Carlos intentaba demandarlo más tarde por devolver el auto. Preguntó cuándo podía transferir el dinero y le dije que lo tendría transferido ese mismo día. Fui a mi banco y vacié la mayor parte de mi cuenta de ahorros, viendo caer el saldo de 440,000 pesos a 140,000 pesos en una sola transacción. Ese dinero representaba 2 años de tomar turnos extra de enfermería y saltarse vacaciones y ser cuidadosa con los gastos. Había estado ahorrando para el pago inicial de una casa, para un futuro que pensé que construiría con Carlos. En cambio, lo estaba usando para volver a comprar algo que Carlos me había robado. Mis manos temblaban mientras firmaba el papeleo de la transferencia. Pero no dudé. Recuperar el auto de mi padre valía cada centavo, incluso si significaba comenzar de nuevo financieramente. El Chevel representaba mi relación con mi papá, 3 años de trabajar juntos y aprender de él. Ninguna cantidad de dinero podía reemplazar eso y gastaría cada peso que tuviera para protegerlo. La transferencia bancaria se procesó al mediodía y Rodrigo me recogió temprano a la mañana siguiente en su camioneta. Trajo café y un termo y me dio una taza sin decir mucho. Condujimos a través de la ciudad hasta las instalaciones de Alejandro, que resultaron ser un almacén convertido con una docena de bahías de garaje. El edificio parecía profesional, con cámaras de seguridad montadas en cada esquina y una puerta codificada en la entrada. Alejandro nos encontró en el estacionamiento usando un overol y limpiándose las manos en un trapo. Nos llevó adentro a través de una puerta lateral, pasando filas de autos antiguos en varios estados de restauración. Algunos estaban desmantelados hasta el metal desnudo, mientras que otros brillaban bajo cubiertas protectoras. El aire olía a aceite de motor y pulidor de metales. Caminamos por 3 bahías antes de que Alejandro se detuviera y señalara hacia la esquina trasera. Allí estaba mi Chevel bajo una cubierta de auto en una sección climatizada separada del taller principal por paredes de vidrio. Mis manos comenzaron a temblar antes de siquiera quitar la cubierta. Rodrigo me ayudó a levantar la tela y ahí estaba. La pintura azul se veía exactamente como la recordaba.
El mismo tono que papá y yo habíamos pasado semanas eligiendo de tarjetas de muestra. Pasé mis dedos por el cofre, sintiendo la superficie lisa y los contornos familiares. La defensa cromada todavía tenía el pequeño rasguño de cuando calculé mal un espacio de estacionamiento durante mi último año de prepa. Cada detalle coincidía perfectamente con mis recuerdos. Alejandro se aclaró la garganta y sacó un sobre manila del bolsillo de su chaqueta. Me lo entregó junto con las llaves, que todavía tenían el viejo llavero de mi padre. El sobre contenía una declaración notariada describiendo cómo Carlos había tergiversado el trato, alegando que yo había aceptado pero estaba demasiado emocional para estar presente. Alejandro había escrito cada detalle de su conversación, incluyendo cómo Carlos mostró fotos de nosotros juntos como prueba de matrimonio. La declaración terminaba con la admisión de Alejandro de que debería haber verificado mi consentimiento directamente antes de aceptar el intercambio. Parecía incómodo mientras yo lo leía, cambiando su peso de un pie a otro. Cuando terminé, habló en voz baja y dijo que esperaba que pudiera llevar el auto de regreso a donde pertenecía. Su voz sonaba genuina, no como alguien tratando de evitar problemas legales, sino como alguien que realmente se sentía mal por la situación. Le agradecí, y lo dije en serio. Rodrigo pasó los siguientes 20 minutos inspeccionando el Chevelle desde cada ángulo. Se arrastró por debajo con una linterna, revisó el compartimiento del motor, examinó el interior y la cajuela, probó las luces y el claxon, miró los neumáticos y los frenos. Cuando terminó, informó que Alejandro había mantenido el auto en excelentes condiciones. No se habían quitado ni reemplazado piezas. El aceite estaba fresco, la batería cargada, los fluidos a tope. Alejandro no había mentido sobre planear desmantelarlo. Simplemente había mentido para desalentarme de buscar su devolución. El auto estaba exactamente como lo había dejado ese jueves cuando Carlos lo robó de nuestro garaje. Algo en mi pecho se aflojó. Una tensión que no me había dado cuenta que había estado cargando durante 2 meses. Rodrigo preguntó si quería que él lo condujera a casa, pero negué con la cabeza. Este auto era mío y necesitaba conducirlo yo misma. Me siguió en su camioneta mientras sacaba el Chevelle de la bahía y a través de las puertas de las instalaciones. El motor cobró vida con ese sonido profundo y familiar que vibraba a través del volante. Ajusté los espejos y el asiento, encontrando todo todavía posicionado exactamente donde lo había dejado. Mientras salía a la carretera principal, las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. El auto todavía olía al garaje de mi padre. Esa mezcla de cuero viejo y aceite de motor y el ambientador de pino que siempre mantenía colgado del espejo retrovisor. La puerta del pasajero todavía tenía la pequeña abolladura de cuando golpeé el buzón de la señora Hernández durante mi primer viaje sola a los 16 años. Papá se había reído de eso en lugar de enojarse, diciendo que cada auto necesitaba marcas de carácter para probar que realmente se conducía y no solo se exhibía. El viaje de 20 minutos a casa se sintió demasiado largo y demasiado corto a la vez. Quería seguir conduciendo para siempre, sintiendo la presencia de mi padre en cada rechinido y traqueteo familiar. Pero también necesitaba asegurar el auto en mi garaje antes de que la madre de Carlos pasara y lo viera. Cuando entré en mi entrada, la señora López de al lado salió de su casa inmediatamente. Luego el señor García de enfrente cruzó la calle. En minutos, 5 vecinos se habían reunido alrededor del Chevelle, todos haciendo preguntas y expresando alivio de que lo hubiera recuperado. Habían notado que no estaba y varios me habían preguntado al respecto, pero yo había estado demasiado molesta para explicar. Ahora me felicitaban por recuperarlo, y la señora López me abrazó fuerte mientras decía que sabía cuánto significaba el auto para mí. El señor García mencionó que había visto a Carlos metiendo la motocicleta al garaje y pensó que algo se sentía mal en toda la situación. Les agradecí a todos y metí el Chevelle al garaje, estacionándolo en su lugar exacto bajo la luz del techo. En el momento en que apagué el motor, salí y cambié el código de la puerta del garaje en el teclado. El código anterior era nuestro aniversario de bodas, que ahora se sentía como una broma de mal gusto. Elegí un nuevo código usando el cumpleaños de mi padre. Luego instalé un candado de volante que había comprado en línea, del tipo que requería una llave para quitarse. Desconecté los cables de la batería como precaución adicional, escondiéndolos donde no pudieran reconectarse fácilmente. Carlos no se acercaría a este auto de nuevo, ni siquiera si de alguna manera lograba entrar al garaje. Mi teléfono sonó alrededor de las 7 de esa noche mientras preparaba la cena. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, manteniendo mi voz neutral. Comenzó a hablar de inmediato, sus palabras saliendo rápidas y enojadas. Exigió saber de dónde había sacado 300,000 pesos. Su madre había pasado por nuestra casa y visto el Chevelle en la entrada. Ella lo había llamado de inmediato, furiosa porque yo había desperdiciado nuestros ahorros en un auto cuando él estaba acostado en una cama de hospital herido. Moví la pasta en la estufa y esperé a que terminara de gritar. Cuando hizo una pausa para respirar, le expliqué con calma que el dinero provenía de mi cuenta de ahorros separada, no de nuestra cuenta conjunta. Cada centavo era mío, ganado con turnos extra de enfermería que había tomado durante 2 años. Había usado mi propio dinero para recuperar propiedad robada que me pertenecía. La voz de Carlos se hizo más fuerte, diciendo que yo estaba siendo vengativa y castigándolo mientras estaba herido y vulnerable. Me llamó egoísta y cruel. Apagué la hornilla de la estufa y me senté en la mesa de la cocina.
Mi voz se mantuvo nivelada mientras le decía que sus acciones tenían consecuencias. Una de esas consecuencias era que nuestro matrimonio había terminado. Ya había solicitado el divorcio con Marisol y recibiría los papeles tan pronto como el hospital lo diera de alta. La línea se quedó en silencio por varios segundos. Luego la ira de Carlos cambió a algo que sonaba como pánico. Su voz se quebró mientras comenzaba a hacer promesas sobre cómo cambiaría y arreglaría todo. Dijo que volvería a comprar el Chevelle de alguna manera, que entendía ahora cuánto significaba para mí. Me rogó que le diera otra oportunidad, diciendo que el accidente le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Miré la foto enmarcada de mi padre y yo parados junto al Chevelle el día que terminamos de restaurarlo. Ambos estábamos cubiertos de grasa y sonriendo como idiotas. Le dije a Carlos que era demasiado tarde para disculpas o promesas. Debería haberme ido la primera vez que llamó al auto de mi padre solo metal y piezas. Ese momento me había mostrado exactamente quién era él y lo había ignorado porque quería creer que podía entender, pero no podía y nunca lo haría. Colgué antes de que pudiera responder. Su madre llamó una hora después. Mi teléfono se iluminó con su nombre y casi no contesté, pero sabía que seguiría llamando hasta que contestara. Su voz salió por el altavoz fuerte y aguda, exigiendo saber cómo podía abandonar a Carlos cuando más me necesitaba. Dijo que yo era cruel y despiadada, que una verdadera esposa estaría al lado de la cama de su esposo en lugar de conspirar contra él. Me senté en la mesa de mi cocina con el teléfono en altavoz, dejándola despotricar mientras comía pasta recalentada. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije en voz baja que su hijo me abandonó primero cuando robó mi posesión más preciada. Simplemente estaba devolviendo el favor protegiendo lo que era mío y terminando un matrimonio construido sobre la falta de respeto. Ella comenzó a discutir, pero colgué antes de que pudiera decir otra palabra. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de Marisol con toda mi documentación organizada en una carpeta. Ella revisó todo cuidadosamente, tomando notas en un blog legal mientras yo me sentaba frente a su escritorio. Marisol dijo que teníamos un caso excelente, y que había presentado los papeles de divorcio esa tarde. Explicó que también solicitaría el uso exclusivo del hogar conyugal durante los procedimientos, ya que podía probar que yo era la principal contribuyente financiera a través de mis ingresos de enfermería y ahorros. El nombre de Carlos ni siquiera estaba en la hipoteca, la cual yo había pagado significativamente con mis fondos separados antes de casarnos. Marisol hizo copias de la factura del Chevelle, la declaración notariada de Alejandro sobre el fraude de Carlos y mis registros bancarios mostrando la cuenta de ahorros separada que había usado para recuperar el auto. Dijo que estos documentos cerrarían cualquier reclamo que Carlos o sus padres intentaran hacer sobre propiedad conyugal. Firmé el papeleo y salí de su oficina sintiendo que finalmente había tomado el control de mi vida nuevamente. 3 días después, Marisol llamó para decirme que los padres de Carlos habían contratado a Damián Pérez, un abogado conocido por representar a familias ricas y divorcios complicados. Damián ya había enviado una respuesta extensa argumentando que yo estaba siendo irrazonable y vengativa. Afirmaba que Carlos había tomado una decisión de negocios sobre activos conyugales y de buena fe, tratando de mejorar nuestra situación financiera intercambiando un auto sin uso por un vehículo más práctico y efectivo. El argumento ignoraba completamente que el Chevelle nunca fue propiedad conyugal y que Carlos había cometido fraude al mentirle a Alejandro sobre mi consentimiento. Marisol sonaba molesta pero no preocupada cuando explicó la estrategia de Damián. Dijo que los abogados caros a menudo intentaban abrumar a la otra parte con papeleo y argumentos agresivos, esperando forzar un acuerdo favorable para su cliente. Marisol programó una reunión con Damián para abordar sus reclamos antes de ir a mediación. Me senté en su sala de conferencias mientras ella presentaba nuestra evidencia pieza por pieza. Le mostró a Damián la documentación de la factura probando que el Chevelle era mi propiedad separada desde antes del matrimonio. Presentó la declaración notariada de Alejandro detallando cómo Carlos tergiversó el intercambio y afirmó que yo había estado de acuerdo. Produjo copias de mensajes de texto donde yo le había dicho explícitamente a Carlos que el auto no estaba a la venta y nunca se vendería. Luego introdujo evidencia de la irresponsabilidad financiera de Carlos, incluyendo su decisión de conducir una motocicleta costosa sin seguro de colisión, y su conducción imprudente que resultó en una pérdida total. Damián intentó argumentar que las parejas casadas toman decisiones financieras juntas, pero Marisol lo interrumpió. Ella dijo que el robo no es una decisión financiera, y que las acciones de Carlos constituían tanto fraude como motivo para un divorcio basado en culpa. La expresión confiada de Damián vaciló al darse cuenta de que su cliente no tenía base legal para defenderse. La sesión de mediación tuvo lugar 2 semanas después en una oficina neutral en el centro. Carlos llegó con Damián, moviéndose lentamente y haciendo muecas al sentarse en su silla. Sus costillas aún estaban sanando y se veía pálido e incómodo. Me senté al otro lado de la mesa junto a Marisol, manteniendo mis ojos en el bloc de notas frente a mí. Carlos seguía mirándome como si esperara que yo retrocediera o mostrara algo de simpatía por sus heridas. Me mantuve enfocada en la guía de Marisol, dejándola hablar mientras yo permanecía en silencio y compuesta. El mediador revisó nuestras posiciones y preguntó si podíamos llegar a un acuerdo sin ir a la corte. Damián saltó inmediatamente, alegando que yo debería ser más comprensiva con la situación de mi esposo y considerar la reconciliación. El siguiente argumento de Damián fue que yo debería pagar la mitad de las facturas médicas de Carlos, ya que todavía estábamos legalmente casados cuando ocurrió el accidente. Dijo que el matrimonio significaba responsabilidad compartida por los gastos,
independientemente de cómo se produjeran esos gastos. Marisol respondió con calma que las facturas de Carlos resultaron de un comportamiento imprudente que violó nuestros votos matrimoniales y destruyó propiedad que había obtenido mediante robo. Dijo que yo no tenía obligación de subsidiar sus malas decisiones, especialmente cuando esas decisiones se tomaron mientras él me excluía deliberadamente de su nuevo estilo de vida de motociclista. El mediador pareció estar de acuerdo con la posición de Marisol, señalando que las acciones de Carlos antes del accidente demostraban un patrón de desprecio por el matrimonio. Carlos finalmente habló, su voz tranquila y tensa. Dijo que lo sentía, que no entendía cuánto significaba el auto para mí. Me miró directamente por primera vez desde que comenzó la mediación, sus ojos suplicando algún tipo de respuesta. Le sostuve la mirada y le dije que si realmente no entendía después de 3 años de matrimonio, entonces nunca me conoció en absoluto. La muerte de mi padre, el trabajo de restauración, los paseos de los domingos, las conversaciones explícitas sobre la importancia del auto, nada de eso se había registrado en él como real o significativo. Había visto un activo para explotar, no un pedazo de mi corazón que mantenía viva la memoria de mi padre. Carlos miró hacia la mesa y no dijo nada más por el resto de la sesión. Llegamos a un acuerdo en 1 hora. Yo me quedaría con la casa, el chevel y mi cuenta de ahorros separada. Carlos se quedaría con su arrendamiento del BMW que sus padres pagaban y todas sus pertenencias personales. Dividiríamos la cuenta de ahorros conjunta 50-50. Aunque estaba casi vacía de todos modos, ya que yo había usado mis fondos separados para el pago inicial de la casa, y él había gastado sus ingresos en equipo de motocicleta y cuotas del club. La división fue limpia y simple porque habíamos mantenido nuestras finanzas relativamente separadas durante el matrimonio. Carlos aceptó todo sin discutir, probablemente porque Damián le había explicado que no tenía ventaja legal para exigir otra cosa. El requisito final fue que Carlos tenía que firmar un documento reconociendo que no tenía derecho legal a intercambiar el chevel y que sus acciones constituían robo de mi propiedad separada. Esto me protegía de cualquier reclamo futuro o intentos de argumentar que había actuado dentro de sus derechos como esposo. Damián aconsejó no firmarlo, diciendo que podría usarse contra Carlos si yo decidía presentar cargos penales. Carlos lo firmó de todos modos, su mano temblando ligeramente mientras escribía su nombre. Creo que finalmente entendió el peso total de lo que había hecho y solo quería que terminara. El mediador presenció la firma y me dio una copia certificada para mis registros. 6 semanas después, el divorcio finalizó. El proceso se movió más rápido de lo habitual porque Carlos no impugnó nada después de la mediación. Solo quería seguir adelante y lidiar con sus crecientes facturas médicas sin el estrés adicional de una batalla judicial. Sus padres estaban furiosos, según Mariana, quien había escuchado a través de conocidos mutuos que me culpaban por arruinar la vida de su hijo. El propio Carlos parecía resignado al resultado. Lo vi una vez más en el juzgado cuando firmamos los papeles finales y se veía cansado y derrotado. Había perdido su motocicleta, su matrimonio y una cantidad significativa de dinero y gastos médicos, todo porque no pudo respetar un límite simple sobre un auto que nunca fue suyo para intercambiar. Programé mi primera cita con Araceli 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio. Su oficina estaba en una casa convertida en el centro, el tipo de lugar con muebles cómodos e iluminación suave que te hacía sentir menos como un paciente y más como alguien visitando a un amigo. Se especializaba en trauma por traición según su sitio web, lo cual se sentía preciso ya que el robo del chevel por parte de Carlos había roto algo fundamental en cómo veía las relaciones. La primera sesión comenzó con preguntas básicas sobre mi matrimonio y qué me trajo a terapia. Expliqué toda la historia sobre el auto, el intercambio, el accidente, el divorcio. Araceli escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, me pidió que describiera mi relación con mi padre. Hablé sobre el trabajo de restauración que hicimos juntos, los fines de semana en su garaje, las lecciones que me enseñó sobre motores y la vida. Ella asintió e hizo más notas. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que mi ira hacia Carlos era completamente válida y justificada, que él había violado mi confianza de múltiples maneras y robado algo irreemplazable. Pero también dijo que necesitaba examinar por qué el auto tenía tanto poder sobre mí y si alguna vez había procesado adecuadamente la muerte de mi padre o simplemente había transferido todo mi dolor a proteger el chevel. Me senté allí por un momento, sintiéndome a la defensiva. El auto no era solo un sustituto del duelo. Era una conexión real con mi padre. Una pieza tangible de nuestra relación que podía tocar, conducir y mantener. Araceli no discutió conmigo. Solo preguntó cuándo fue la última vez que lloré por la muerte de mi padre en lugar de por el auto siendo llevado. No pude responder esa pregunta. Durante las siguientes semanas, Araceli me ayudó a entender que había estado protegiendo el chevel como una forma de mantener vivo a mi padre en mi vida diaria. Cada vez que revisaba la cubierta del auto, ajustaba el cargador de batería o me negaba a conducirlo a cualquier lugar riesgoso, estaba tratando de preservarlo exactamente como era en mi memoria. Ella explicó que esto era comprensible dado lo traumática que había sido su muerte por cáncer, pero también significaba que nunca había aceptado completamente su pérdida. El auto era importante y significativo, pero no era mi padre. Era metal, piezas y pintura, tal como había dicho Carlos, aunque él había usado esas palabras para disminuir en lugar de aclarar. El legado de mi padre vivía en mis recuerdos, mis habilidades, mis valores, no en el objeto físico que habíamos restaurado juntos.
Separar esas dos cosas se sintió imposible al principio. ¿Cómo podía honrar su memoria sin proteger el auto como una pieza de museo? Araceli sugirió que tal vez honrar su memoria significaba usar el auto como él había pretendido, conduciéndolo y disfrutándolo, y dejando que fuera parte de mi vida real en lugar de un santuario. Él lo había restaurado conmigo para que pudiéramos experimentar la alegría de conducir juntos, no para que pudiera mantenerlo encerrado para siempre. Esa perspectiva cambió algo en cómo pensaba sobre el Chevelle. Mi padre había sido práctico y activo, alguien que creía que las herramientas y los vehículos existían para ser usados. Hubiera odiado saber que mantenía el auto cubierto y rara vez lo conducía por miedo a que algo le pasara. Él hubiera querido verme al volante, sintiendo el motor rugir, experimentando la libertad que él había trabajado tan duro para darme. A través de la terapia comencé a ver que el robo de Carlos en realidad me había obligado a enfrentar preguntas que había estado evitando durante años sobre el duelo, el apego y lo que significaba honrar verdaderamente la memoria de alguien. El domingo después de esa realización, saqué el Chevelle para un paseo real en lugar de simplemente dar vueltas por el vecindario. Llamé a Mariana y le pregunté si quería venir. Apareció usando jeans y una camiseta, sonriendo mientras subía al asiento del pasajero. Salí del garaje y me dirigí hacia el campo, tomando las carreteras de 2 carriles que mi padre y yo solíamos conducir cuando terminamos la restauración por primera vez. Las ventanas estaban abajo, el aire cálido entraba en el auto y el motor ronroneaba perfectamente bajo el cofre. Mariana preguntó a dónde íbamos y le dije que a ningún lugar específico, solo a conducir. Ella pareció entender que esto se trataba de más que transporte. Al pasar granjas y campos, comencé a contarle historias sobre mi padre que no había compartido en años, cómo me había enseñado a cambiar bujías cuando tenía 14 años, cómo habíamos discutido sobre el tono exacto de azul para la pintura hasta que finalmente encontramos el color perfecto en una tienda de autos especializada a 3 condados de distancia, cómo había insistido en que aprendiera cada aspecto de la mecánica del auto para que nunca estuviera indefensa si algo se descomponía. Mariana escuchaba y se reía de las partes divertidas y me di cuenta de que estaba hablando de mi padre sin el peso pesado del dolor que generalmente acompañaba su recuerdo. El Chevelle no lo mantenía vivo, estas historias sí. Las experiencias compartidas, las lecciones y los momentos de conexión, esos eran los que importaban. El auto era solo el vehículo que nos había unido, literal y figurativamente. Mariana estuvo callada por un rato después de que terminé de hablar, mirando el paisaje pasar. Luego preguntó si alguna vez había considerado vender el auto para evitar todo este dolor y complicación. Entendí por qué había hecho esa pregunta. Me había visto luchar durante meses para recuperar el Chevelle, y había visto cuánto me había costado la traición de Carlos emocional y financieramente. Pero venderlo sería como vender mis recuerdos, borrando la prueba física de que mi padre y yo habíamos creado algo juntos. El auto representaba nuestra relación de una manera tangible que nada más podía. Cada pieza restaurada, cada hora de trabajo, cada paseo dominical estaba incrustado en ese vehículo. Carlos, tratando de quitármelo, me había mostrado quién era él realmente. Alguien que veía valor solo en términos monetarios y no podía entender que algunas cosas importaban más allá de su precio de mercado. Le expliqué todo esto a Mariana y ella asintió, diciendo que lo entendía ahora de una manera que no lo había hecho antes. El Chevelle no se trataba del auto en sí. Se trataba de negarse a dejar que alguien más definiera lo que era importante para mí. Carlos había intentado reducir el legado de mi padre a un activo que podía intercambiar por su propio placer y luchar contra eso se trataba de proteger algo mucho más grande que un vehículo restaurado. 2 semanas después, contraté a Martín Cortés para realizar una tasación independiente del Chevelle para fines de seguro. Martín era un tasador profesional que se especializaba en autos clásicos, y Rodrigo me lo había recomendado como alguien que proporcionaría documentación precisa. Martín pasó 3 horas examinando cada aspecto del auto, tomando fotografías, revisando el motor, inspeccionando la calidad de la pintura, revisando los registros de restauración que mi padre había guardado. Midió los espacios entre paneles, probó los sistemas eléctricos e incluso llevó el auto a una breve prueba de manejo para evaluar su condición mecánica. Cuando terminó, se sentó conmigo en la mesa de mi cocina y repasó sus hallazgos. El valor de mercado actual del Chevelle era de 1,040,000 pesos basado en su condición, documentación y la calidad del trabajo de restauración. Ese número me golpeó fuerte porque significaba que Carlos había intercambiado algo que valía mucho más que su motocicleta de 600,000 pesos. Había obtenido 60,000 pesos en efectivo y una moto, alejándose de un trato que me hizo perder más de 400,000 pesos en valor incluso antes de que chocara la motocicleta. Martín pudo ver la ira en mi cara y preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, solo procesando el alcance total de lo que Carlos había hecho. Martín dijo que la documentación ayudaría con la cobertura del seguro y también proporcionaría prueba legal del valor del auto si alguna vez la necesitaba por alguna razón. Antes de que Martín se fuera, mencionó que conocía a varios coleccionistas que pagarían precios premium por un Chevelle con este tipo de historia documentada y calidad de restauración. El hecho de que un padre y una hija lo hubieran restaurado juntos durante 3 años lo hacía especial más allá de los aspectos mecánicos. Los coleccionistas valoraban las historias y la procedencia, y este auto tenía ambas en abundancia. Podía ponerme en contacto con compradores serios si alguna vez decidía vender.
Le agradecí la información, pero le expliqué que el auto nunca estaría a la venta a ningún precio. Mi padre me lo había dejado con el entendimiento explícito de que lo mantendría funcionando y nunca dejaría que nadie disminuyera su significado. Venderlo violaría esa promesa y ya había luchado demasiado para recuperarlo como para siquiera considerar dejarlo ir ahora. Martín sonrió y dijo que esperaba esa respuesta, pero tenía que hacer la oferta como parte de su responsabilidad profesional. Me entregó el informe de tasación en una carpeta de cuero y me dijo que lo guardara en un lugar seguro. La documentación era completa y legalmente vinculante, lo que significaba que ahora tenía prueba oficial de lo que Carlos me había robado. Un mes después de la tasación, Damián llamó a Marisol con una oferta final de los padres de Carlos. Me pagarían 400,000 pesos si aceptaba darle el Chevel a Carlos como parte del acuerdo de divorcio. Damián lo presentó como un compromiso generoso que permitiría a todos seguir adelante, alegando que Carlos había aprendido su lección y realmente quería enmendar las cosas. Marisol me llamó de inmediato para transmitirme la oferta y obtener mi respuesta. Le dije absolutamente no y que informara a Damián que los padres de Carlos nunca deberían contactarme de nuevo por ningún canal. El Chevel era mío legal y moralmente, y ninguna cantidad de dinero cambiaría eso. Carlos lo había robado una vez y destruido cualquier reclamo que pudiera haber tenido sobre él a través de sus acciones. Sus padres tratando de comprarlo de nuevo para él solo mostraba que todavía no entendían el problema fundamental. Pensaban que todo podía resolverse con dinero y negociación. Marisol sonaba satisfecha con mi respuesta, y dijo que dejaría mi posición muy clara a Damián. Añadió que este era probablemente su último intento ya que el divorcio ya era definitivo y no tenían ventaja legal. Estuve de acuerdo y le agradecí por manejarlo. Después de colgar, me senté en mi sala mirando la declaración notariada enmarcada de Alejandro que colgaba en mi pared. Ese documento representaba mi negativa a aceptar la versión de la realidad de Carlos, y no estaba a punto de socavar esa victoria vendiéndole el auto que sus padres querían darle. Pasaron 3 meses después de que el divorcio se hizo definitivo. Me adapté a mi nueva rutina de trabajo, sesiones de terapia con Araceli y paseos dominicales en el Chevel. La vida se sentía más tranquila sin la presencia de Carlos y la constante interferencia de sus padres. Entonces, un jueves por la noche, me encontré con Carlos en el supermercado cerca de mi casa. Estaba empujando mi carrito por la sección de frutas y verduras cuando lo vi examinando manzanas cerca del mostrador orgánico. Se veía diferente, más delgado tal vez, y caminaba normalmente sin ninguna señal de las lesiones de su accidente. Por un segundo consideré darme la vuelta e irme, pero luego levantó la vista y me vio. El reconocimiento cruzó su rostro y realmente comenzó a caminar hacia mí. Mi primer instinto fue decirle que se alejara, pero algo en su lenguaje corporal parecía menos agresivo de lo que esperaba. Se detuvo a unos metros de mi carrito y preguntó si podíamos hablar un minuto. No le debía nada, pero la curiosidad me hizo aceptar escuchar. Carlos me dijo que también había estado en terapia, trabajando en su comportamiento de merecedor y aprendiendo sobre límites y respeto. Su terapeuta le había ayudado a entender que su crianza con padres ricos que le daban todo había creado un sentido deformado de propiedad y control. Realmente creía que estar casado significaba tener acceso a todo lo que yo poseía y nunca había considerado que algunas cosas eran separadas y sagradas. La forma en que hablaba era diferente a la de antes, menos defensiva y más reflexiva. Dijo que finalmente entendía por qué lo que hizo estuvo tan mal, no solo legalmente sino moral y emocionalmente. Intercambiar el auto de mi padre no había sido una decisión de negocios o un trato inteligente. Había sido una traición a la confianza que destruyó nuestro matrimonio. Me miró directamente y dijo que lamentaba genuinamente haber traicionado mi confianza y robado algo irreemplazable. La disculpa se sintió real de una manera que sus excusas anteriores nunca lo habían hecho. No estaba tratando de justificar sus acciones o minimizar el daño. Estaba reconociendo el peso total de lo que había hecho. Le agradecí por decirme todo eso, pero no cambiaba lo que pasó entre nosotros. Lo que hizo fue más allá de un error o un momento de mal juicio. Robó algo que representaba toda mi relación con mi padre, lo intercambió como si no significara nada, y ese tipo de traición no desaparece solo porque alguien finalmente entiende que estaba equivocado. La línea que cruzó no era una que pudiera descruzar, y el perdón se sentía imposible cuando pensaba en llegar a casa a ese garaje vacío. Carlos asintió lentamente y miró sus zapatos. Me dijo que lo entendía, que no esperaba que lo perdonara o quisiera que volviera. Luego mencionó que había estado tomando el autobús al trabajo todos los días durante los últimos meses. Sus tarifas de seguro después del accidente eran tan altas que no podía permitirse otro vehículo en este momento, y sus padres le habían cortado el apoyo financiero para enseñarle sobre responsabilidad. Le dijeron que necesitaba aprender a vivir dentro de sus posibilidades y manejar sus propias consecuencias. Sentí un pequeño destello de simpatía al escuchar sobre su viaje diario en autobús y sus padres finalmente haciéndolo responsable, pero sobre todo lo que sentí fue alivio. Tomó decisiones que me lastimaron de maneras que todavía estaba trabajando con mi terapeuta y ahora estaba aprendiendo que las decisiones tienen costos. Su incomodidad viajando en transporte público y manejando un presupuesto ajustado no era mi problema para resolver. Él mismo creó esta situación cuando decidió que una motocicleta era más importante que respetar mis límites. Nos quedamos allí por otro minuto en silencio incómodo antes de que dijera que debería dejarme terminar mis compras. Lo vi caminar hacia la salida con su pequeña canasta de comestibles y luego me volví hacia mi carrito y continué eligiendo verduras.
Ese encuentro se quedó en mi mente durante días, pero no dejé que descarrilara el progreso que había estado haciendo. Me concentré en reconstruir mi vida sin él, tomando turnos extra de enfermería los fines de semana y días festivos para reponer mi cuenta de ahorros. El dinero que había gastado recuperando el Chevel había hecho mella en mis finanzas, pero el pago de horas extras me ayudó a volver al camino correcto. Mi casa se sentía pacífica ahora que solo vivía yo allí. Podía dejar mis revistas de autos en la mesa de centro sin que nadie se quejara. Podía comer cereal para la cena si quería. Podía pasar las mañanas de domingo trabajando en el Chevel en el garaje sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo en un pasatiempo inútil. Aprender a disfrutar de mi propia compañía tomó un poco de ajuste, pero descubrí que realmente me gustaba la tranquilidad. Una noche, mientras cenábamos en su casa, Mariana sugirió que me uniera a un club de autos clásicos para conocer gente que apreciara el significado del Chevel. Había visto un volante en el centro comunitario sobre un grupo local que se reunía 2 veces al mes. No estaba segura al principio porque nunca había sido muy de unirme a grupos, pero ella señaló que podría conectar con personas que entendieran el vínculo entre una persona y su vehículo. Asistí a mi primera reunión el jueves siguiente en un espacio de garaje que poseía uno de los miembros. Había unas 15 personas allí, desde un chico de unos 20 años restaurando un Mustang hasta una mujer de unos 60 años que había heredado el Corvette de su esposo. Todos trajeron fotos de sus autos y compartieron historias sobre proyectos de restauración y paseos de fin de semana. Cuando mostré fotos del Chevel y expliqué que mi padre y yo lo habíamos restaurado juntos, varias personas asintieron con comprensión. Un hombre llamado Roberto me contó sobre la reconstrucción de un Camaro con su abuelo antes de que falleciera. Una mujer llamada Olivia compartió cómo había aprendido todo sobre motores de su hermano mayor mientras trabajaba en su camioneta. Estos no eran solo entusiastas de los autos. Eran personas que entendían que los vehículos podían representar relaciones y recuerdos y tiempo pasado con personas que amábamos. Durante los siguientes meses, me convertí en una habitual en las reuniones del club. Organizamos paseos grupales por el campo y nos ayudamos mutuamente con problemas mecánicos. A través del club de autos, conocí a otros que habían restaurado vehículos con miembros de la familia y compartimos historias sobre esas relaciones. El abuelo de Roberto le había enseñado paciencia y precisión. El hermano de Olivia le había mostrado que era capaz de cualquier cosa que se propusiera. Mi padre me había dado confianza y me había enseñado que trabajar con las manos era tan valioso como cualquier trabajo de escritorio. Escuchar sus historias me ayudó a sentirme menos sola en mi duelo y más conectada con otros que entendían lo que había perdido. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré en un lugar mucho mejor. Mi cuenta de ahorros se había recuperado del golpe que recibió al volver a comprar el Chevel. Mis sesiones de terapia con Araceli me estaban ayudando a procesar tanto la muerte de mi padre como la traición que había experimentado con Carlos. El Chevel estaba en mi garaje exactamente como mi padre había pretendido. Conducido regularmente los domingos por la mañana y mantenido cuidadosamente. Cambiaba el aceite cada 5,000 kilómetros, revisaba la presión de los neumáticos semanalmente y lo mantenía encerado y pulido. El motor ronroneaba suavemente y la pintura azul brillaba bajo la luz del sol. Había comenzado a salir casualmente, conociendo gente a través del trabajo y el club de autos. Nada serio todavía y no me estaba apresurando a nada. Araceli dijo que estaba siendo inteligente al tomarme tiempo para sanar y averiguar qué quería realmente en una pareja antes de saltar a otra relación. Me recordó que me había casado con Carlos solo 2 años después de la muerte de mi padre y probablemente no había procesado completamente esa pérdida antes de asumir el trabajo emocional del matrimonio. Necesitaba espacio para entenderme a mí misma como una persona independiente, no como la hija de alguien o la esposa de alguien. Mi enfoque para las citas ahora venía con un límite simple que declaraba claramente desde la primera conversación. Cualquiera con quien saliera tenía que entender que el Chevel no era negociable. No era solo un auto en mi garaje. Era un legado que mi padre me dejó. Una representación física de nuestra relación y necesitaba una pareja que respetara eso sin sentirse amenazada por ello. Si alguien hacía bromas sobre que yo amaba un auto más que a las personas, o sugería que debería venderlo para financiar vacaciones o mejoras en el hogar, sabía de inmediato que no eran adecuados para mí. El Chevel era mi línea en la arena y no la iba a mover por nadie. Tomé la declaración notariada de Alejandro que documentaba cómo Carlos había tergiversado el intercambio y la hice enmarcar profesionalmente. La colgué en mi garaje justo al lado de la vieja caja de herramientas de mi padre donde podía verla cada vez que trabajaba en el auto. Ese documento representaba más que solo un registro legal. Mostraba que había luchado por lo que importaba y ganado. Probaba mi fuerza y mi negativa a dejar que nadie disminuyera lo que mi padre y yo habíamos construido juntos durante esos 3 años de trabajo de fin de semana en su garaje. Elegí una fecha a unos 7 meses del divorcio, marcándola en mi calendario. En lo que habría sido el cumpleaños número 70 de papá, me desperté antes del amanecer y fui directo al garaje. El Chevel esperaba, la pintura azul brillando incluso en la luz tenue. Encendí el motor y dejé que se calentara mientras hacía café, escuchando ese ronroneo familiar a través de la ventana de la cocina. A las 7 de la mañana estaba conduciendo por calles vacías hacia el cementerio en las afueras de la ciudad. El aire de la mañana estaba fresco y el cielo se estaba volviendo rosa y naranja mientras pasaba por las puertas del cementerio. Encontré la tumba de papá en la sección cerca de los viejos robles, estacionando el Chevel justo al lado de su lápida.
Me senté en el asiento del conductor con las ventanas abajo y el motor en marcha. Tal como solíamos hacer cuando terminábamos de trabajar en el auto y queríamos escuchar cómo sonaba, le conté todo. Sobre Carlos intercambiando el auto sin permiso. Sobre el accidente de motocicleta. Sobre localizar a Alejandro y negociar para recuperar el Chevel. Sobre el divorcio y comenzar de nuevo por mi cuenta. Le prometí que había cumplido mi palabra de proteger lo que construimos juntos. Que nunca dejé que nadie me convenciera de que era solo metal y piezas. Mi voz se puso temblorosa cerca del final. Pero seguí hablando hasta que hube dicho todo lo que necesitaba decir. Apagué el motor y me senté en silencio por un rato viendo el amanecer a través del parabrisas. Mariana llegó alrededor de las 8:30 en su sedán llevando un termo de chocolate caliente y una bolsa de donas. Se subió al asiento del pasajero y nos sentamos juntas sin hablar mucho, solo estando presentes en el momento. Después de aproximadamente una hora condujimos al restaurante de Frank al otro lado de la ciudad, el lugar al que papá solía llevarme cada sábado después de terminar de trabajar en su garaje. Las mismas cabinas de vinilo rojo estaban allí. El mismo piso a cuadros blanco y negro. Nos deslizamos en la cabina favorita de papá junto a la ventana y pedí su comida habitual. Una hamburguesa con tocino y queso con extra pepinillos y una orden de aros de cebolla. Mariana pidió lo mismo y pedimos 2 malteadas de chocolate, espesas y frías en vasos altos. Cuando llegó la comida, levantamos nuestras malteadas e hice un brindis a la memoria de papá. Por las horas que pasamos juntos bajo el cofre del Chevel. Por todo lo que me enseñó sobre motores y la vida, y defender lo que importa. La hamburguesa sabía exactamente como la recordaba. Salada, grasosa y perfecta. Sentada allí en esa cabina, entendí algo importante que no había captado completamente antes. Recuperar el Chevel no se trataba solo de recuperar algo valioso que me pertenecía. Se trataba de honrar el legado de papá y negarse a dejar que alguien más decidiera lo que importaba en mi vida. Carlos trató de reducir 3 años de trabajo de fin de semana a metal y piezas. Trató de hacerme sentir tonta por preocuparme por un auto. Pero demostré que era mucho más que eso. Era memoria y conexión y tiempo pasado con alguien a quien amaba. Era la prueba de que podía luchar por lo que importaba y ganar. La vida no era perfecta ahora, pero era mía de una manera que no lo había sido durante mi matrimonio. Tenía el auto de mi padre en mi garaje, mantenido y conducido regularmente tal como él quería. Tenía mi independencia y mi propio espacio. Tenía mi respeto propio de vuelta después de sentirme descartada e ignorada por tanto tiempo. Tenía una clara comprensión de lo que aceptaría en las relaciones en el futuro y lo que cruzaba la línea hacia la falta de respeto. El Chevel estaba en mi garaje con su motor ronroneando perfectamente, listo para nuestro próximo paseo dominical juntos, y así era exactamente como debía ser.